La casa había encontrado de nuevo su ritmo tranquilo, como si respirara despacio. Después de años llenos de ruido, primero con el correteo de Emiliano creciendo, luego con los pasos firmes de Arturo y el tintineo de su café nocturno, aprendí a querer el silencio como otros añoran una buena canción. Sabía qué tablas del piso crujían si las pisaba con prisa. Conocía el segundo exacto en que la tetera silbaba. Conocía la paz y la cuidaba como tesoro. Cada mañana era igual. Preparaba unas tostadas, esparcía migajas para los gorriones en el patio y me sentaba junto a la ventana con mi té. El sonido del viento moviendo las ramas del mezquite afuera era toda la charla que necesitaba. No pedía más. Ya no. Así que cuando mi celular sonó un miércoles por la tarde, no contesté de inmediato. Lo vi vibrar sobre la barra de la cocina el nombre de Emiliano brillando en la pantalla y lo dejé ir al buzón de voz. Volvió a llamar 5 minutos después. Respondí. «Mamá», dijo con la voz tensa. «Ha sido una semana pesada. Siempre empezaba así. Esperé. La firma de Alejandra despidió a la mitad del personal. De repente, está destrozada. Y mi proyecto se retrasó otra vez. La renta. Bueno». Soltó un suspiro y añadió. «Solo necesitamos unas semanas. Para salir del apuro». No había parte de mí que quisiera decir que sí. Amaba mi soledad. Me gustaba saber que todo en mi casa estaba como lo dejaba, pero recordé los años en que Emiliano jugaba en la sala, armando dinosaurios de plástico y haciéndome preguntas imposibles sobre volcanes. Recordé su boda. Cómo lloró más que Alejandra. Recordé lo que se sentía estar sola después de que Arturo se fue. «Está bien», dije, manteniendo la voz serena. «Pero solo unas semanas, Emiliano. Ya me acostumbré a mi manera de estar aquí. Lo sabemos». «Mamá», respondió rápido. «No te estorbaremos». Llegaron 3 días después. Alejandra traía un abrigo demasiado ligero para la lluvia y cargaba una maleta pequeña en una mano, un café para llevar en la otra. Emiliano arrastró el resto de sus cosas, más de las que esperaba. Alejandra me dio un beso en la mejilla. Me agradeció con dulzura y dijo que la casa era encantadora. Llamó al cuarto de huéspedes acogedor y dijo que la cocina tenía buena vibra. Asentí cortés, observando cómo sus ojos recorrían el pasillo, como si estuviera memorizando el plano de la casa. Durante la siguiente semana, hice espacio literal y figurado. Despejé el closet del cuarto de huéspedes, liberé un cajón en el baño y llené el refrigerador con leche de almendra, porque Alejandra dijo que los lácteos le caían mal. Intentaron no estorbar como prometieron, pero hasta la compañía más educada tiene un peso. Cambia el aire, altera el ritmo de la casa. Ella siempre estaba alegre, pero demasiado. Elogiaba los cuadros del pasillo, preguntaba por mi jardín, ofrecía encargarse de la cena y luego pedía comida a domicilio. No era lo que decía, era todo lo que no decía. Una noche, al pasar por la cocina, la vi revisando el montón de correo, carraspeé, y ella dio un respingo. «Oh, solo veía si había algo para nosotros». Sonrió. Costumbre, le devolví la sonrisa. Pasé de largo y tomé nota mental de ordenar el correo de otra forma. Eran cosas pequeñas al principio. ¿Dónde se detenían sus ojos? ¿Cómo me miraba subir las escaleras? Las preguntas que le hacía a Emiliano cuando pensaban que no estaba escuchando. Intenté convencerme de que era paranoia, que estaba vieja y desacostumbrada a compartir mi espacio. Pero el silencio que antes me consolaba, ahora parecía estar escuchando también. Así que hice lo que siempre hacía cuando algo no cuadraba. Esperé, observé, escuché. Y cuando una mañana entré a mi cuarto y encontré el cajón de mi buró ligeramente abierto, lo supe. Alejandra se hacía útil, lo que es lo mismo que decir que se hacía difícil de cuestionar. Limpiaba la barra antes de que yo pudiera. Doblaba los trapos de cocina de otra manera. Reorganizaba el especiero y luego se disculpaba como si hubiera sido sin querer. «No, no», le decía, «está bien, pura costumbre». Ella reía
y su risa era melodiosa, demasiado perfecta, demasiado limpia. Era el tipo de mujer que siempre sabía dónde estaba la cámara, aunque no hubiera ninguna. Para el final de su primera semana, la encontré en el garaje organizando las latas de pintura, etiquetando frascos de clavos. Otra mañana, bajé las escaleras y la vi sacudiendo el polvo de los libreros de la sala. «Solo mantengo las manos ocupadas», dijo. «Tienes unos libros preciosos. No sabía que te gustaba la historia naval». No me gustaba. Esa era la colección de Arturo. No la había tocado en 5 años. Asentí de todos modos y pasé de largo. Siempre se aseguraba de que la viera siendo útil. Mientras tanto, Emiliano se hundía en el sofá como si hubiera crecido dentro de él. Trabajaba desde casa, casi siempre callado, tecleando en hojas de cálculo y reuniones de Zoom con audífonos puestos. Todavía le preparaba el desayuno, costumbre que no había roto, pero los dejaba hacer su propia cena. A menos que pidieran ayuda, nunca lo hicieron. Alejandra llevaba la conversación. Por las noches, se sentaba junto a Emiliano con una copa de vino y me hacía preguntas pequeñas, cosas dulces que flotaban lo justo para caer con suavidad. «¿Siempre sales a caminar a las 7:30? ¿Esa lámpara es Tiffany de verdad? ¿O solo el estilo? ¿Qué tipo de alarma dijiste que tenías?» Nunca lo había dicho. Deslizaba las preguntas entre cumplidos. Decía que tenía una voz encantadora, que mi piel se veía increíble para mi edad, que Emiliano era afortunado de haber crecido en un hogar tan tranquilo. Demasiado azúcar hace que todo sepa raro. Sonreía después de cada frase, con la cabeza ligeramente inclinada, como si quisiera grabar mis expresiones. Empecé a dejar pequeñas trampas, un lápiz colocado de cierta forma en la consola del pasillo, un par de aretes en la esquina de mi cómoda. Nada valioso, solo señales. Cada una se movió en cuestión de días. Ella estaba entrando en mi espacio, silenciosamente, y no solo para admirar la pintura. No dije nada. No estaba lista para acusar a alguien sin pruebas, pero comencé a escribir más listas, a registrar qué había puesto dónde, a guardar mis contraseñas en papel otra vez, una tarde. Mientras preparaba té, Alejandra entró detrás de mí y preguntó: «¿Nunca te sientes sola aquí antes de que llegáramos?» Digo, no me giré. La verdad. No, me gusta el silencio. Dijo. Yo me volvería loca. ¿Una casa de este tamaño? Tantos recuerdos. Caminó hacia la ventana, mirando el jardín. Creo que Emiliano estaría de acuerdo. Es una casa hermosa, pero a veces las casas grandes y el silencio no hacen buena pareja. Supongo que depende de a qué estás acostumbrado, dije. Sirviendo el agua, se giró hacia mí y sonrió. No llegó a sus ojos. Le pasé una taza. «¿Verde o manzanilla verde?», dijo, todavía sonriendo. «Pero puedo tomar lo que esté abierto. No hay que complicarse». Esa noche, revisé el cajón otra vez, el de mi cuarto. Con nada más que papelería y una linterna de emergencia, la linterna estaba mal colocada. No significaba nada, pero tampoco significaba que no fuera nada. La regresé a su lugar. Cerré el cajón con suavidad y me quedé quieta un momento, escuchando los sonidos de la casa, la risa amortiguada de Emiliano a través de la pared del cuarto de huéspedes, los pasos de Alejandra en las escaleras y luego, silencio. Metí la mano bajo la cama, buscando la caja de zapatos donde antes guardaba la llave de la caja fuerte. Ahí estaba, pero por si acaso, coloqué un hilo pequeño sobre la tapa antes de volver a guardarla. A ver quién se estaba poniendo demasiado cómodo. La caja fuerte no es grande, apenas más grande que un microondas, escondida detrás de un cuadro al óleo en el fondo de mi closet. Arturo la instaló el año después de que nació Emiliano. Dijo que era por si acaso, y recuerdo haberme reído de él. Por si acaso que pregunté: ¿crees que alguien va a entrar a la casa de una maestra en Valle de Bravo y robarse planes de clases? No respondió. Solo dijo que quería un lugar para cosas importantes, documentos, seguros, dinero en efectivo por si alguna vez necesitábamos salir corriendo. Arturo era así, callado,
siempre pensando 4 pasos adelante mientras yo me enfocaba en el día a día. Después de que se fue, dejé la caja fuerte donde estaba, sin actualizarla, sin necesitarla. Era familiar. Hay un consuelo en la rutina, en saber dónde vive algo importante, aunque rara vez lo mires. La única persona a la que le conté de la caja fuerte fue Emiliano. Tenía 17 años. Estaba a punto de irse a la universidad. Y Arturo había fallecido 3 meses antes. Pensé que debía saberlo. No porque hubiera una fortuna adentro, sino porque había cosas: nuestro certificado de matrimonio, los papeles de baja de Arturo, una carta sellada que me pidió no abrir, a menos que realmente tuviera que hacerlo. Quería que Emiliano supiera que esas cosas existían. Una vez me preguntó si había abierto la carta. No, dije, y no pienso hacerlo, ni siquiera para echar un ojo. Lo miré entonces. Realmente lo miré, Emiliano. Algunas cosas valen más porque no se abren. Nunca volvió a mencionarlo, pero esta mañana, cuando revisé el closet, algo no cuadraba. El cuadro no estaba chueco. La pared parecía intacta, pero yo dejo una tira de pelusa detrás del marco. Un pedacito rasgado de una sábana de secadora que nadie notaría a menos que lo tocara. Y ya no estaba. La caja fuerte seguía cerrada. Nada faltaba, hasta donde podía ver, pero había sido expuesta brevemente, silenciosamente, y recientemente. Me quedé ahí un buen rato. La llave, por supuesto, ya no estaba en la caja de zapatos. La había movido semanas atrás. Cuando el cajón empezó a sentirse más ligero cada mañana, ahora vivía dentro de un libro de jardinería hueco en el cobertizo. Si alguien había intentado usarla, se habría quedado con las manos vacías. Pero aún sabiendo eso, se me cerró la garganta. Emiliano no lo haría. Eso lo creía. Seguía siendo el mismo niño que devolvió un billete de 100 pesos que encontró en el estacionamiento de la escuela, porque alguien podría necesitarlo más. Incluso ahora, cuando lo veía cansado o inseguro, me recordaba más a Arturo que nunca. Pero Alejandra no era de aquí. No me refiero a Valle de Bravo. Me refiero a esta familia. No creció con las reglas que Arturo y yo enseñamos. Los acuerdos tácitos sobre privacidad, respeto y paciencia. Ella llegaba con su propio lenguaje, pulido y educado, pero siempre calculando si había encontrado la caja fuerte. No fue por accidente. Me quedé un rato en la entrada del closet antes de volver a colocar el cuadro sobre la pared y deslizar la ropa en su lugar. La casa estaba silenciosa otra vez, demasiado silenciosa. Esa noche en la cena, Alejandra sirvió un pollo rostizado que pidió del mercado del centro. Espolvoreó perejil fresco encima y encendió una vela como si fuera una celebración. Quise preparar algo reconfortante esta noche, dijo. Ha sido una semana larga. Asentí. Sirvió vino. Le sonrió a Emiliano y me miró. Y en esa mirada breve, demasiado fija, lo vi. Ella sabía, no todo, pero algo. Así que le devolví la sonrisa y esperé. La primera vez que Alejandra ofreció prepararme un té, no le di importancia. Acababa de limpiar la barra de la cocina otra vez y la casa tenía ese silencio cansado de la noche. Siempre haces tanto durante el día, dijo. Déjame consentirte esta noche. Era manzanilla. Y lo trajo en la misma taza que siempre usaba, la que tenía las iniciales desvaídas de Arturo grabadas en la base. Lo tomé. Dije gracias y lo probé con cuidado. Demasiado caliente al principio. Luego, lo bastante tibio para beber. Dormir es importante a tu edad, añadió con una sonrisa. Leí que ayuda a prevenir la pérdida de memoria. Lo dijo tan ligero, como si fuera un dato de un podcast, pero cayó extraño. Mantuve la taza a mi lado, apenas a la mitad cuando ella volvió a recogerla. Desde esa noche, el té se volvió rutina al principio. Preguntaba luego, solo lo traía. Siempre un tipo diferente toronjil, pasiflora, algo llamado raíces reparadoras. A veces leía las etiquetas en voz alta, destacando beneficios que no pedí. Calma natural, sueño profundo,
claridad mental. Parecía casi orgullosa de su creciente colección de hierbas. Fingía beberlo. Sonreía cuando preguntaba si me gustaba, y luego, discretamente, lo vaciaba en el lavabo del baño. «¿Has estado desvelándote, Graciela?», mencionó una mañana mientras yo leía en la mesa de la cocina. «Siempre me han gustado las noches», respondí. El mundo se calma. Menos ruido. Revolvió su avena y luego dijo: «Aún así, no puedo evitar preocuparme, digo. El sueño es restaurador, y ahora tienes una casa llena». Asentí lentamente. «No estoy acostumbrada a tener compañía. Eso es todo». Ese mismo día, preguntó qué medicamentos tomaba. Lo planteó como preocupación. Quería asegurarse de no cocinar nada que pudiera interferir. «Solo para la presión», dije. «Una dosis ligera. Lo demás lo manejo con rutina». Sonrió. «Eres tan organizada. Por eso la casa funciona como reloj. Un cumplido». Y sin embargo, no lo era. Esa noche no bebí nada del té. Lo vertí en un vaso medidor y lo guardé en el refrigerador. Lo llevaría al pueblo después para analizarlo por si acaso. No porque estuviera segura, sino porque ya me habían engañado antes. No por Alejandra, pero por gente que sonreía demasiado y preguntaba poco mientras hacía demasiado. A la mañana siguiente, encontré a Alejandra doblando ropa que no era suya, mis calcetines, mis camisones, perfectamente apilados. «No tenías que hacer eso», dije desde el pasillo. Giró, con los ojos brillantes. «Solo pensé que ya estaba lavando los nuestros. No quería que estuvieras de pie tanto tiempo». Luego miró mis pies. Pantuflas puestas, de pie. «Mereces descansar más». «Graciela». No era lo que dijo. Era cómo lo dijo. La frase no dejaba espacio para responder. Asumía permiso. «Soy bastante capaz», dije, sonriendo lo justo para suavizarlo. «Por supuesto que sí», respondió. «Solo digo, está bien dejar que te cuiden». Asentí y me alejé. Ese día, en el cobertizo, saqué la caja vieja donde Arturo guardaba su equipo de fotografía. No la había tocado en años. Dentro había una grabadora de audio, aún intacta. Él la usaba en nuestros viajes por carretera, grabando notas sobre atracciones que planeaba pintar. La llevé adentro. Limpié el polvo y la coloqué dentro de un libro hueco en el estante del pasillo, lo bastante cerca para captar las conversaciones de la cocina. Por si acaso, Alejandra cocinó la cena esa noche: quinoa y verduras asadas. Un chorrito de vino en su propia copa. Me ofreció más té después. Esta vez con valeriana. «Solo una taza. Graciela, te la has ganado». Tomé la taza, la acerqué a mis labios y pausé. El reflejo en la ventana del fregadero mostraba mi rostro más viejo, más pequeño, pero aún alerta. Bajé la taza, la puse suavemente en la mesa y dije: «Gracias, Alejandra, me lo tomaré arriba». Ella sonrió y yo le devolví la sonrisa, pero no lo bebí. Lo guardé junto al otro en el refrigerador. 2 muestras ahora, suficientes para comparar. Esa noche, cuando la casa crujió en la quietud, caminé al estante del pasillo y revisé la grabadora. Seguía funcionando. Seguía esperando. Yo también. Siempre he creído en las advertencias silenciosas, cosas pequeñas que hablan cuando nadie más mira. Arturo se reía de mis pruebas, como las llamaba, pero nunca cuestionó por qué siempre funcionaban. Una moneda girada de lado, un alfiler equilibrado en el borde de un estante, un pedazo de papel doblado, justo debajo de un cajón. Eso usé esta vez, un triángulo de papel de mi lista de compras, deslizado justo bajo el borde frontal del cajón de mi buró. No lo suficiente para bloquearlo, solo lo bastante para arrugarse si lo movían. Hice la cama. Apagué la luz y lo dejé intacto. A la mañana siguiente, cuando busqué mis lentes de lectura, el cajón estaba cerrado. Casi, pero no del todo. El borde estaba ligeramente desviado 1 centímetro, tal vez menos. Cualquiera más no lo habría notado, pero yo conocía el peso del cajón, la forma en que encajaba con un clic cuando lo empujaba suavemente en el centro, y cuando lo abrí,
Vi el papel, arrugado. Una pequeña arruga lo atravesaba por el medio, suficiente presión para probar que lo habían abierto, suficiente movimiento para probar que no fui yo. Me senté en el borde de la cama, con los lentes aún en la mano. Luego, alicé el papel y lo doblé otra vez, esta vez en un triángulo más apretado, y lo puse de nuevo bajo el cajón, sin suspiros, sin ruido, solo preparación, abajo. Podía escuchar los platos tintineando, la voz de Alejandra ligera, despreocupada, tarareaba algo, cuando entré a la cocina. Giró hacia mí como si la hubiera atrapado a medio giro. «Buenos días. Graciela iba a llevarte un té». «No hace falta», dije. «Me prepararé un café». De todos modos, sirvió agua caliente en una taza. Dejó caer un sobrecito etiquetado como calma nocturna. «No es solo para la noche», dijo, sonriendo. «Ayuda durante todo el día». Asentí. Pero me serví el café de todos modos. Me senté frente a ella en la mesa y revolví lentamente, solo por el ritmo. Emiliano entró unos minutos después, aún frotándose el sueño de los ojos. «¿Ya me perdí el desayuno?», murmuró. «Como siempre», dije. Y Alejandra rió. Esa mañana pasó como todas las demás en la superficie. Doblé toallas. Contesté 2 llamadas del centro comunitario y caminé por el patio trasero 2 veces, fingiendo revisar los comederos de pájaros, pero mi mente estaba en el cajón y en lo que había o no había sido tomado. Dentro de ese cajón no había mucho: una linterna, unos gemelos de Arturo que no había soltado, algunos bolígrafos, pero si Alejandra estaba abriendo cajones que no eran suyos, significaba que no buscaba consuelo, buscaba algo más, y no pensaba que lo notaría. Esa noche, cambié el papel doblado por un alfiler de costura. Lo puse en el borde interior, presionado suavemente para que la tensión lo mantuviera en su lugar. Caería si lo abrían. No lo suficiente para lastimar a nadie, pero sí para hablar. Me fui a la cama temprano, como se esperaba. Dejé el té intacto otra vez. Me quedé despierta en la oscuridad por un largo rato. Por la mañana, el cajón estaba alineado de nuevo, pero el alfiler no estaba, y en el suelo, junto a la pata de la cómoda, apenas visible, había un destello metálico. Me agaché para recogerlo, con cuidado de no mover el polvo a su alrededor. El alfiler estaba ligeramente doblado. No había caído. Lo habían torcido. Alguien había estado aquí, y no fue cuidadoso. Esa tarde, Alejandra sugirió que saliera a caminar, para despejarte, dijo. «Últimamente pareces tensa». Asentí. Sonreí. Dije que tal vez lo haría, pero en lugar de eso, caminé al cobertizo y comencé a despejar espacio en el banco de trabajo. Era cerca de la medianoche cuando escuché su voz, suave, urgente, filtrándose por el pasillo como vapor bajo una puerta. Me había ido a la cama horas antes, pero el sueño no llegó. En cambio, me quedé quieta, escuchando cómo la casa se asentaba, cómo las tablas del piso suspiraban cuando nadie se movía, cómo el zumbido del refrigerador tartamudeaba y continuaba. Siempre podía distinguir cuando un silencio cambiaba. Y esa noche lo hizo. Primero fue el crujido de la puerta del cuarto de huéspedes. Luego, el suave paso de pies descalzos por el pasillo. Cuidadosos de no pisar las tablas más ruidosas, esperé, conteniendo el aliento, siguiendo el ritmo hasta que se detuvo cerca de la cocina. No encendió ninguna luz, pero el silencio me decía más que el ruido. Alguien que pertenece a un lugar no camina de puntillas en él, camina. Me levanté de la cama y me moví silenciosamente hasta el inicio de las escaleras, lo suficiente para ver el leve brillo de la pantalla de su celular. Estaba de pie cerca de la ventana, ligeramente girada. No podía ver su rostro, pero su voz llegaba en hilos finos y controlados. «A veces sigue despierta», susurró, «pero casi siempre está en la cama para las 10. Las últimas 2 noches le di el té fuerte y ni siquiera lo terminó. Una pausa. No, no estoy apurándome.
Ya encontré la llave. Está en su cuarto, pegada debajo de un cajón, como dijo hace años. La revisé 2 veces. Otra pausa. Me agaché más. Con una mano en la barandilla, la otra presionada contra mi pecho. Siempre sale los miércoles, de 3 a 5, la reunión de Valle de Bravo. No vuelve antes de las 5:30. 6 si se queda platicando con Carmen. Mañana es perfecto, perfecto. Mis dedos se apretaron en la barandilla. La voz de Alejandra se suavizó aún más. Emiliano no tiene idea. Está muy metido en su búsqueda de trabajo. Cree que solo estoy preocupada por ella. Le dije que le he estado ayudando a organizar cosas. Hasta me agradeció por ser tan considerada. Soltó una risita seca y frágil. No estoy haciendo esto por nada. Dijiste que esto nos ayudaría a los dos. Entonces, después de mañana. Limpio. ¿Verdad? No más llamadas. Termino con esto. Una pausa más larga. Asintió, como si la persona al otro lado pudiera verla. Luego susurró: necesito salir. No puedo seguir fingiendo. Y esta casa vale más que nuestros sueldos juntos, si lo hacemos bien. Ella no sabrá qué falta hasta que estemos muy lejos. Colgó sin decir más. Guardó el celular en el bolsillo de su bata y regresó por el pasillo. Esperé hasta escuchar el suave clic de la puerta del cuarto de huéspedes. Y luego 1 minuto más. Mis piernas temblaron ligeramente al levantarme. No de miedo, sino de rabia. Una rabia controlada, silenciosa, la que aprendí a dominar mucho antes de ser madre, mucho antes del matrimonio. Era la rabia de saber que alguien te sonreía de frente mientras planeaba a tus espaldas. La llave que había encontrado era un señuelo. El cajón con cinta había tenido la llave real, pero la moví semanas atrás. Aún así, significaba que había buscado, había estudiado mis hábitos, había esperado, y ahora tenía un plan. Regresé a mi cuarto, me senté en el borde de la cama y encendí la lámpara pequeña. Luego abrí el cajón de mi buró y saqué mi diario. No para sentimientos, para hechos. Un hábito de mi antiguo trabajo que nunca rompí del todo. Registré la hora, las frases que recordaba, la duración estimada de la llamada, el tono de su voz. Lo escribí todo sin emoción, sin comentarios. Luego me levanté. Crucé al closet y abrí la puerta. La caja fuerte estaba detrás del cuadro, como siempre sin abrir, intacta. Pero eso no duraría. Necesitaba prepararme, no para un robo, ya no, para una actuación, y por primera vez. Esperaba que ella trajera su mejor papel. No siempre viví en casas silenciosas, y preparé té antes del atardecer, antes de que Arturo enfermara, antes de que Emiliano tuviera una hipoteca, antes de que mi cabello se afinara en las sienes. Llevaba una placa en mi chamarra y una grabadora en mi bolsa. 30 años investigando fraudes de seguros para una firma privada que quería casos limpios y conclusiones aún más limpias. Rara vez se trataba de violencia. La mayoría no cargaba armas, cargaban confianza, mentían con facilidad, con encanto, con la convicción que podía venderle un chaleco salvavidas a alguien que ya lo tenía. Y me pagaban para ver a través de todo eso. Aún recuerdo el primer caso que me enseñó a esperar. Una clínica dental que había presentado docenas de reclamaciones de discapacidad a lo largo de los años, mayormente lesiones de espalda, resbalones en pisos mojados, bandejas caídas, una higienista que dijo que una silla de endodoncia le había dado una descarga en la columna, pero nada cuadraba. Pasé 3 semanas solo observando. Aprendí de quién era cada coche, seguí sus hábitos de compras, horarios de clases de gimnasia, publicaciones en redes sociales. La misma mujer que juraba no poder agacharse a amarrarse los zapatos, publicó un video levantando 90 kilos en el gimnasio del garaje de su primo. No la confronté. Le envié el video a su abogado y dejé que el silencio hiciera el resto. Eso era lo que tenía el fraude, la mayor parte ocurría a plena vista. La gente pensaba que si lo decía bajito, o sonreía mientras lo hacía, la verdad no los alcanzaría. Pero la verdad no necesita permiso.
Solo espera el momento adecuado para salir a flote. Y cuando lo hace, deja marcas quemadas. Alejandra me recordaba a un caso en Querétaro, hace años. Una mujer que se casó con una familia adinerada y lentamente comenzó a transferir activos a cuentas ocultas, siempre bajo la excusa de ayudar. Sonreía en cada auditoría. Culpaba a confusiones de papeleo. Reclamaba inocencia con un dolor tan pulido que casi le creías. Casi. Me senté frente a ella en su mesa de cocina, muy parecida a la que Alejandra limpiaba ahora cada mañana. Y le pregunté si recordaba haber autorizado una transferencia a una empresa fantasma en Monterrey. Me miró sin expresión, tomó un sorbo de café y dijo: «Eso dice mi esposo que hice». No respondí. Solo deslicé los papeles por la mesa y esperé. Ese silencio duró 11 segundos. Luego se quebró. No siempre se trataba de probar culpabilidad. Se trataba de crear un momento tan innegable que incluso el mentiroso no encontraba dónde pisar. Alejandra estaba en ese borde ahora, aún sonriendo, aún controlando el guión, pero resbalando. Su timing era demasiado preciso, sus preguntas demasiado ensayadas, y yo lo había visto todo antes. Pensé en Arturo. ¿Cómo me llamaba la trampa silenciosa? Decía que no necesitaba gritar para poner nervioso a alguien, que la verdad hacía más ruido en el silencio que 100 acusaciones. Tenía razón, así que me puse a trabajar. Empecé con la llave señuelo, la que ella creía haber encontrado. La dejé exactamente donde recordaba. Dejé que pensara que iba un paso adelante. Luego moví la llave real otra vez, esta vez a un frasco de vidrio en el gabinete de herramientas del sótano, escondido bajo tornillos oxidados que nadie tocaría. Luego vacié la caja fuerte. Dejé solo lo que quería que viera: unos documentos, 2 sobres y una carta que no estaba destinada a sus manos. Ajusté la iluminación en mi closet. Instalé una cámara de movimiento que aún tenía de los días de taller de Arturo, pequeña, funcional, precisa. Y pedí otra, por si acaso. Entrega antes del mediodía de mañana. Tiempo de sobra. No tenía miedo. Era algo más frío que eso. Estaba preparada. Alejandra estaba acostumbrada a jugar con gente que quería ser engañada. Gente que ignoraba sus instintos a cambio de paz. Pero yo no había ignorado los míos en 3 décadas. Y no sobreviví 30 años de estafas para perder contra alguien que ni siquiera se molestó en limpiar sus huellas del cajón. Al amanecer, el plan ya estaba en marcha. Preparé mi café como siempre, lento y deliberado, midiendo cada cucharada como si nada en la casa hubiera cambiado. Alejandra aún dormía, al menos eso asumí. Sus pantuflas estaban junto a la puerta del cuarto de huéspedes, intactas. El aire del pasillo estaba quieto. Bajé al sótano antes de que el agua siquiera hirviera. El frasco de vidrio estaba detrás de una fila de latas de pintura viejas, aún polvorientas desde que Arturo reorganizó los estantes por última vez. Dentro, bajo 2 clavos doblados y una bisagra de puerta sobrante, estaba la llave real de la caja fuerte. La revisé una vez más. Sellé el frasco y lo volví a poner. Era el único lugar donde sabía que no buscaría, porque no sabía cómo se habían construido, vivido o escondido las cosas en esta casa. La llave falsa, por otro lado, se la di. Era una llave vieja de un casillero de almacenamiento que cerramos hace una década. Latón, casi idéntica en tamaño, suave en los bordes por años de uso. La pegué debajo del segundo cajón de mi buró, el mismo cajón donde claramente había fisgoneado antes. Un señuelo perfecto, colocado exactamente donde ella lo esperaba. Lo puse ahí con propósito, porque gente como Alejandra no necesitaba fuerza, necesitaba una sugerencia, un empujoncito, algo que los hiciera sentir listos por descubrir lo que debían encontrar. Luego me ocupé de la cámara. La que encontré en el taller de Arturo era básica pero confiable, sensible al movimiento. Pequeña, carcasa negra, nada ostentosa. Necesitaba una batería nueva, que reemplacé de un cajón de la cocina que Alejandra aún no había reorganizado. Luego la llevé arriba y la posicioné dentro de mi librero.
entre dos manuales de jardinería gruesos que nadie había tocado en años. Probé la vista en mi celular. El ángulo era perfecto, lo bastante amplio para captar la cómoda, la caja fuerte y la entrada al closet. Quien entrara al cuarto no notaría la lente, pero yo sí los notaría. Después de eso, limpié todo, borré huellas, ajusté la iluminación, revisé 2 veces la transmisión. El dispositivo grabaría solo cuando detectara movimiento. Activé la configuración. Vi el parpadeo de la luz roja una vez y desapareció. No necesitaba una confesión completa. Solo necesitaba un momento del que no pudiera salir con palabras. Esa tarde, me uní a ellos para el almuerzo. Emiliano había cocinado sándwiches de queso fundido con sopa de jitomate, como los que le hacía en días lluviosos. Estaba de mejor humor que de costumbre, lo que me decía que Alejandra lo había mantenido distraído. O tal vez le estaba dando espacio para que no notara los cálculos silenciosos detrás de sus ojos. Preguntó cómo estuvo mi caminata matutina. Le dije que los árboles seguían floreciendo, lo cual era cierto e irrelevante. Rió. Puso una servilleta bajo su plato y preguntó si necesitaba ayuda con los platos después. No, gracias, dije. Ya tengo mi ritmo. Inclinó la cabeza ligeramente, como buscando sarcasmo. No lo había. Esa noche, después de la cena, volvió a mencionar el té. Sé que has estado extra cansada, dijo suavemente. Puedo prepararte algo ligero si quieres. No te noquearás, solo algo para relajarte. Esta noche paso, dije. No dormí bien ayer. No quiero exagerar. Dudó por un segundo. Solo uno. Luego sonrió. Claro. Escucha a tu cuerpo. La observé por el rabillo del ojo mientras salía de la cocina, con la taza aún en la mano. Pasos ligeros, controlados. Más tarde. Revisé la transmisión de la cámara otra vez. Seguía grabando, seguía vacía, pero podía sentirlo venir. Ella tenía la llave falsa, tenía el horario, tenía su plan, y ahora tenía el cuarto exactamente como yo quería. El cuarto estaba oscuro, pero no desconocido. Me quedé quieta bajo las sábanas, cada músculo relajado, cada respiración medida. Había practicado este tipo de quietud durante años en trabajos de vigilancia, en esperas donde parpadear demasiado podía costarte todo. Esta noche la usé de nuevo. El celular descansaba bajo mi almohada, con la pantalla atenuada, la transmisión de la cámara abierta. Al principio, nada, solo la cómoda, la puerta del closet, el contorno difuso de mi librero. El silencio se alargó tanto que pensé que tal vez había cambiado de opinión. Pero luego el pasillo crujió. Una pausa. Otro paso. Evitó la tabla suelta cerca de la puerta. Noté que lo había aprendido antes en la semana. Era rápida para aprender. Eso se lo concedo. A las 2:19 de la mañana exactas, la puerta se abrió con suavidad. La cámara la captó primero. Solo un destello de su perfil, el cabello recogido, sin zapatos. Su aliento empañó el aire por un segundo mientras escaneaba el cuarto. Mantuve mi respiración superficial. Se quedó ahí un minuto completo, mirándome, esperando. Luego, satisfecha de que estaba dormida, dio un paso adentro. Sus movimientos eran suaves, practicados, como alguien que lo había hecho antes. Tal vez no aquí, tal vez no conmigo, pero en algún lugar, con alguien. Se acercó a la cómoda. El cajón se abrió suavemente. Metió la mano debajo, exactamente donde había pegado la llave falsa. Sus dedos tantearon el borde. Luego se detuvieron. La encontró. Pude ver cómo sus hombros se relajaban alivio o emoción. Quizás ambos. Sostuvo la llave en su palma, girándola bajo la luz de la luna que se filtraba por la cortina. Luego cerró el cajón otra vez, demasiado rápido. La cámara captó cómo rebotó ligeramente por la fuerza. Me mantuve perfectamente quieta. Giró de nuevo, una última mirada hacia mí en la cama, y se acercó a la puerta. No vio la cámara. No sabía que había observado cada uno de sus movimientos desde la esquina de mi pantalla. La luz roja de grabación
oculta tras el lomo falso de un libro en el estante. Cuando la puerta se cerró con un clic, exhalé. No porque hubiera terminado, porque apenas comenzaba. Esperé otros 5 minutos antes de sentarme. Revisé la cámara. El metraje estaba ahí, claro, cada segundo. Su silueta, su robo, su creencia de que tenía el control. Envié el archivo a una carpeta en la nube que etiqueté con algo inofensivo: Observación de Aves 2023. Arturo solía bromear que lo único más invisible que una mujer mayor de 60 eran sus archivos adjuntos de correo. Abrí el cajón otra vez. La llave falsa ya no estaba. Como estaba planeado, sonreí en la oscuridad y caminé al closet, porque ahora no era solo su palabra contra la mía. Ahora estaba grabada con la llave. Y mañana ella decidiría qué hacer con ella, hasta dónde quería llegar. Si esto era curiosidad, codicia o algo más profundo que aún no había nombrado, fuera lo que fuera, dejé de preguntarme si estaba equivocada respecto a ella. La única pregunta que quedaba ahora era si se detendría en tomar la llave, o intentaría abrir el candado después. Pensó que estaba dormida otra vez. Eran poco después de las 3 cuando escuché la puerta crujir de nuevo. Alejandra debió haber esperado, dando vueltas en el cuarto de huéspedes, con el corazón acelerado mientras la llave le quemaba en el bolsillo. Ahora era más silenciosa, más atrevida. Esto no era vacilación, era seguir adelante. Me quedé en la misma posición que antes, con la mano cerca del interruptor de la lámpara en mi buró. La cámara seguía grabando, la luz roja escondida en las sombras, pero esta vez no la necesitaba. Quería que me viera verla. Caminó ligeramente por la alfombra, cada movimiento medido. Sentí su presencia antes de escuchar el cajón deslizarse, pero no era el cajón esta vez. Era el cuadro. Había encontrado la caja fuerte. Aún estaba aprendiendo. Eso la hacía descuidada. No había planeado lo que seguía. No sabía del candado secundario, ni que la caja fuerte necesitaba tanto una llave manual como un código digital. Pero había llegado lo bastante lejos para sentirse valiente, lo bastante lejos para pensar que no despertaría. Sacó la llave del bolsillo. La dejé sostenerla, examinar el candado con dedos cuidadosos. Entonces me senté. Alejandra, dije, con voz calma, baja. Se congeló. No como alguien avergonzado, como alguien acorralado. Enderezó la espalda y giró la cabeza lentamente, la llave aún apretada en su mano. Su boca se abrió, pero no salió sonido. Alcancé la lámpara y la encendí. La luz cálida bañó el cuarto, el borde de su bata, el latón en su palma, su rostro abierto, sorprendido, en blanco. Escuché algo, dijo rápido. Pensé que estabas despierta. Iba a ver cómo estabas. ¿Vestida así?, pregunté. Con una llave en la mano, miró el objeto, como si apenas se diera cuenta de que estaba ahí. Oh, esto creí que era la llave del buzón. Estaba en el cajón. Iba a preguntar por ella mañana. Solo no quería que se perdiera. No sabía que el buzón estaba dentro de mi closet. Silencio. Su sonrisa vaciló por medio segundo. Luego se asentó de nuevo. Debo haberme confundido. Era tarde. Estaba cansada. Me levanté lentamente, sin alzar la voz, sin acercarme, solo dejando que el espacio entre nosotras se llenara de peso. Alejandra, dije, ¿qué estás buscando realmente?, parpadeó. Y vi su mente buscando opciones, calculando cuál respuesta sería menos dañina. Te lo dije, dijo. Escuché algo abajo. Me asusté. Entonces entraste a mi cuarto, asintió. Y abriste mi closet, otro asentimiento, más pequeño esta vez. Y alcanzaste un cuadro que había estado colgado en el mismo lugar por 15 años, sin asentir, solo quietud. La llave en su mano temblaba ahora, apenas. Pero lo vi. Lo siento, dijo. No debí, solo quería asegurarme de que estabas bien. Caminé al closet, tomé la llave de sus dedos con suavidad y la puse de nuevo en el cajón donde la había encontrado. No pasa nada,
Dije, me miró, insegura. Sonreí amable, firme. Volvamos a dormir. Mañana será un día largo. Asintió. Giró y salió, con pasos más pesados ahora, cuando escuché la puerta del cuarto de huéspedes cerrarse. Me senté de nuevo en la cama, con el corazón aún estable, las manos aún tranquilas. El metraje mostraría todo el momento, la llave, su historia cambiando como arena. Era suficiente, más que suficiente. Apagué la lámpara, me recosté en las sábanas y miré el techo. Ella había cruzado una línea. Y las líneas, una vez cruzadas, no desaparecen, solo se vuelven más claras. Emiliano hizo waffles a la mañana siguiente. Estaba en uno de esos días en que intentaba arreglar todo con canela y miel. Seguí el juego. Di una mordida y sonreí como lo hacen las madres cuando sus hijos se esfuerzan por no ver lo que tienen enfrente. Alejandra estaba callada, tomando café y fingiendo deslizar en su celular. Apenas levantó la vista, pero podía sentirla observándome a través del silencio entre las frases de Emiliano. Estaba pensando que podríamos revisar ofertas de trabajo juntos esta tarde. Dijo, masticando pensativo. Tal vez repasar nuestros currículums lado a lado. Suena perfecto, dijo Alejandra sin perder el ritmo. Liberaré unas horas después del almuerzo. Emiliano asintió, satisfecho, sin saber que lo estaban manejando con precisión quirúrgica. No le conté lo que pasó la noche anterior. Todavía no. No estaba listo para escucharlo. Alejandra recogió los platos después del desayuno y ofreció lavar la ropa. Emiliano le dio un beso en la mejilla. Observé el movimiento, suave y casual, y me pregunté si notó cómo los ojos de ella no se encontraron con los suyos cuando se apartó. Era buena, eso se lo concedo. Bordes suaves, ritmo perfecto, pero la máscara se había deslizado, aunque fuera por un instante, y necesitaba más que un momento de culpa brillante. Necesitaba un patrón. Así que salí de nuevo. Esa tarde caminé por la calle hasta la casa de Carmen y la dejé hablar de sus gatos durante una hora completa mientras me sentaba en el sofá y fingía escuchar. Miré mi celular 2 veces durante la visita. No por mensajes, sino para revisar la transmisión de audio que corría en casa. La grabadora del pasillo captó la voz de Alejandra a las 2:17 de la tarde. Ya se fue. La vi salir. Silencio. Luego el suave roce de una silla, seguido de su voz otra vez. Más baja ahora. Ya te lo dije, hay un seguro. Una póliza completa. Todavía está a nombre de Emiliano. Vi el sobre. Si algo pasa así, estoy segura. Cerré los ojos y me quedé quieta, dejando que las palabras se asentaran. Siempre sale los miércoles. Es limpio. No hay cámaras en el pasillo, ya revisé. Solo una afuera, en el porche, pero es vieja. Si entro por la ventana del cuarto, estoy cubierta. Otra pausa. Su voz bajó de nuevo. He lidiado con mujeres como ella antes. Nunca lo verá venir. Terminé la transmisión. Guardé el celular en mi bolsillo y le sonreí cortésmente a Carmen mientras describía el nuevo rascadero que su gato atigrado no usaba. Esa noche, Alejandra hizo lasaña. Emiliano le agradeció. Ella le sirvió vino. Me ofreció una copa también. Decliné. Comimos en una conversación practicada. De esas donde nadie dice nada verdadero, pero todos suenan amables. Después de la cena, Emiliano ofreció lavar los platos. Alejandra le dijo que descansara. No discutió, mientras ella limpiaba. Saqué la grabadora del estante del pasillo y reemplacé la batería. El archivo estaba etiquetado y respaldado antes de que terminara de secar el último plato. Emiliano no sabe con quién se casó. Todavía no. Aún ve a la mujer que lloró en su boda y le besó la frente cuando recibió su carta de rechazo la primavera pasada. No escucha su voz a través de las paredes. No ve sus dedos deslizándose por los cajones de otros. Pero yo sí. He escuchado suficiente para saber que no planea robar algo. Planea desaparecer después de hacerlo, y cree que tiene tiempo. Se lo dije durante el desayuno. Saldré por mandados mañana, dije, revolviendo crema en mi café.
Necesito pasar por la farmacia, la ferretería, tal vez el banco si hay tiempo. Alejandra levantó la vista ligeramente, lo bastante rápido para parecer casual, demasiado rápido para ser sin intención. Emiliano no lo notó. Estaba muy ocupado leyendo el tablero de empleos en su tableta y untando mantequilla en un pedazo de pan tostado que ya se había enfriado. ¿Quieres que te lleve?, ofreció. Sin apartar la vista de la pantalla. No, gracias. Dije, es solo un circuito, me tomaré mi tiempo. Observé a Alejandra por el rabillo del ojo. No habló. No necesitaba hacerlo. Ya podía sentir sus engranajes girando. Había estado esperando otra ventana. Y yo acababa de dársela, envuelta con un moño. Para cuando salieron a dar su caminata por la manzana, un nuevo hábito que habían adoptado recientemente ya estaba en el closet. De rodillas, frente a la caja fuerte. Esta vez, la trampa no era una prueba, era una marca. Había preparado un pequeño paquete de tinta. Uno que encontré guardado en el fondo del gabinete de pintura de Arturo Índigo Profundo, pensado para telas, pero efectivo en piel y ropa. Lo sellé en una bolsa sensible a la presión y lo puse justo detrás de la puerta de la caja fuerte. En el momento en que la llave girara y la puerta se abriera, estallaría sucio, inconfundible y difícil de lavar. Hice una prueba rápida con el candado de respaldo. El mecanismo estaba sólido. La bolsa permanecía oculta, metida contra la costura inferior. Solo se activaría con suficiente fuerza para abrir la puerta por completo. Las medias tintas no la dispararían. Quería que se comprometiera. Luego revisé la cámara otra vez. La grabadora del pasillo seguía funcionando, recién respaldada. Y la cámara del librero aún me daba una vista completa de la caja fuerte. Pero añadí una más escondida detrás de un jarrón de cerámica en la esquina superior del cuarto, mirando hacia abajo, por si traía a alguien, por si bloqueaba la primera lente. Sincronicé ambas cámaras con mi celular y conecté la transmisión a una cuenta en la nube que Emiliano no conocía. Una que usé durante mis años en la agencia, creada para información sensible. Se actualizaba cada 3 minutos, lo captaría todo. El tiempo debía ser preciso. No podía estar dentro de la casa y no podía volver demasiado pronto, así que creé la ilusión. Esa noche, dejé una lista de mandados en la barra, escrita a mano con mi inclinación habitual. Dejé una bolsa de compras junto a la puerta, llena de cupones y una lista de supermercado a medio hacer, el sobre del banco, vacío pero con pinta oficial. Estaba arriba, quería que lo viera, quería que pensara que tenía suerte. En la cena, mencioné el candado de la reja trasera. También podría pasar por Home Depot, dije. Esa reja no aguantará otra temporada. Alejandra sonrió. Has tenido esa reja desde que Emiliano era pequeño. Asentí. El tiempo desgasta las cosas. Tomó un sorbo de vino y no me volvió a mirar por el resto de la comida. Más tarde, después de que Emiliano se fue a dormir, ella se quedó en la cocina, enjuagando platos con una mano, desplazándose por su celular con la otra. Me acerqué a ella mientras secaba la última sartén. Por cierto, dije, quizá este fuera más tiempo de lo esperado mañana. Si no estoy de vuelta para las 3, no se preocupen. Levantó la vista. Claro, tómate tu tiempo. Su voz no tembló, pero sus pupilas se dilataron lo suficiente para registrar sorpresa o emoción. Pensó que tenía la casa, pensó que el plan era suyo ahora, pero mañana, cuando usara esa llave, ya no sería su plan, sería el mío. Salí de la casa justo después del mediodía, sin bolso, solo la bolsa de compras y mi cardigan de siempre. Saludé a Emiliano por la ventana y me aseguré de que la puerta principal cerrara suavemente detrás de mí. Caminé 2 cuadras antes de regresar por detrás del seto del vecino, agachándome cerca de la línea de la propiedad, fuera de la vista de las habitaciones frontales. Desde ahí, abrí la aplicación de la cámara y observé. Nada al principio. Quietud. El pasillo de arriba permanecía vacío, la caja fuerte, silenciosa, el cuarto,
intacto. Luego movimiento. 2:07 de la tarde. Alejandra. Caminó rápido a mi cuarto, sin arrastrarse esta vez, sin dudar. Cerró la puerta detrás de ella. Incluso miró hacia el pasillo antes de hacerlo. Solo para estar segura. La vi desaparecer del marco de la cámara del pasillo y reaparecer en la vista del librero. Parada frente al closet, no miró alrededor. Fue directo al cuadro. Lo quitó. Tecleó el código. Insertó la llave en el candado. Giró y abrió la caja fuerte. La bomba de brillo explotó exactamente como estaba diseñada, estallando hacia afuera en una nube de oro y plata, cubriendo sus brazos, su pecho, su rostro. Se le pegó en las pestañas, en el cabello, en la blusa. Una nube de polvo metálico giró a su alrededor como una celebración sin música. Gritó agudo, sin aliento y furioso. La vi retroceder tambaleándose, con las manos levantadas, escupiendo brillo, parpadeando frenéticamente. Parecía una niña atrapada robando adornos de Navidad. Solo que esta niña estaba en medio de mi cuarto sosteniendo la llave de una caja fuerte que no tenía derecho a abrir. Su rostro se torció de rabia. Cerró la caja fuerte de un golpe. Maldijo por lo bajo y corrió al espejo. La cámara del pasillo la captó corriendo hacia el baño. Con las manos ahora manchadas de tinta índigo en sus dedos, sus muñecas. La manga de su blusa ya oscureciéndose. El brillo había hecho su trabajo, pero la tinta duraría más. Se quedaría por días. Esperé hasta que cerró la puerta del baño de un golpe antes de salir de detrás del seto. Caminé lentamente por los escalones del frente y abrí la puerta. Emiliano llamó desde la sala. «Mamá, regresé temprano», dije. La fila del banco no estuvo tan mal como esperaba. Asintió, apenas levantando la vista de su laptop. «Alejandra está arriba. Creo, lo sé», dije. Me limpié los pies en el tapete y me dirigí a las escaleras, escuchando el sonido del agua corriendo a toda fuerza detrás de la puerta del baño. Las tuberías gemían. La silueta de Alejandra se movía en ráfagas frenéticas detrás del vidrio esmerilado, fregando, murmurando, cerrando cajones. Toqué una vez. «¿Todo bien ahí dentro?» Silencio. Luego, su voz, tensa y a la defensiva. Solo derramé algo. Me cayó en la blusa. Suena como un buen desastre. Lo tengo controlado. Por supuesto. Me alejé de la puerta y bajé las escaleras. Emiliano levantó la vista otra vez. «¿Estás bien?», sonreí. «Solo cansada». Me senté en la mesa. Abrí mi bolsa de compras y saqué la lista de mandados intacta. La doblé. La tiré a la basura y alcancé el control remoto. Desde el librero. La cámara seguía grabando, pero ya no la necesitaba. El brillo había hecho más que marcarla. La había hecho visible. Por fin. Esperé hasta que el agua dejó de correr antes de subir las escaleras lentamente. El pasillo olía ligeramente a jabón de lavanda y algo más fuerte como vinagre, esforzándose demasiado. Me detuve afuera del baño. Luego toqué. Lo suficiente para que se sintiera como una intrusión. La puerta crujió al abrirse. Alejandra estaba frente al lavabo, empapada del cuello para abajo. Su blusa estaba manchada de un gris turbio donde había intentado fregar la tinta. Pero rayas de índigo aún se aferraban a las costuras y al interior de sus muñecas. El brillo relucía alrededor de su clavícula, atrapado en las esquinas de sus ojos y pegado a su mejilla como lágrimas que no se habían secado. «¡Dios mío!», exclamé. «¿Qué pasó?», parpadeó rápido, con la boca abriéndose y cerrándose sin palabras para llenarla. Sus manos instintivamente tiraron de la toalla envuelta en sus hombros, como si pudiera ocultar todo. «Yo creo que tu caja fuerte explotó», dijo, con voz débil. Miqué dudó. «El closet». Tropecé. «Debo haber golpeado algo. Hubo un ruido y luego...» Se señaló a sí misma. «Al desastre. Esto pasó». Entré, con cuidado de no tocarla, con los ojos bien abiertos. «¿Estabas en mi closet?» «Estaba abierto». Mintió rápido. La puerta no estaba bien cerrada. Pensé que escuché algo detrás.
Antes de que pudiera añadir más, escuchamos la puerta principal cerrarse de golpe. Emiliano subió las escaleras corriendo, gritando. ¿Todo bien? Escuché gritos. Me giré para encontrarme con él justo cuando llegó al último escalón. Se detuvo en seco al verla goteando, manchada de tinta, brillando como una tarjeta de cumpleaños mal hecha. ¿Qué demonios pasó? Alejandra intentó avanzar. Con voz dulce y quebrada, estaba limpiando algo, debe haberse movido, y luego la pintura. La interrumpí suavemente. Emiliano, creo que deberíamos sentarnos un momento. Sus ojos saltaron entre nosotras. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Los llevé a ambos a la sala. Alejandra siguió rígida, apretando la toalla contra su pecho. Evitó mirar el estante. Caminé al librero y saqué la cámara negra pequeña de entre los manuales de jardinería. Esto lo grabó todo, dije. Alejandra contuvo el aliento. Emiliano parecía confundido. ¿Todo qué? He tenido preocupaciones sobre cosas que faltan, sobre la caja fuerte. Así que instalé una cámara. Le pasé mi celular. Ya en el video con la marca de tiempo, lo vio en silencio mientras Alejandra entraba al cuarto. Sacaba la llave, abría el closet, desbloqueaba la caja fuerte y activaba el paquete de tinta para el final. Sus manos temblaban. Alejandra miró la alfombra, con la mandíbula tensa, la toalla ahora cayendo por los bordes. Emiliano, dije suavemente. Quise que lo vieras antes de decir nada. Quise que fuera tuyo para procesar. No dijo nada, solo la miró, y luego a mí. Confié en ti, susurró. Ella no respondió. El brillo en su piel relucía en la luz que se desvanecía, como burlándose de cada palabra que nunca dijo. La sala estaba silenciosa. No del tipo que se siente tranquilo, del tipo que pesa en el pecho como lana mojada. Emiliano estaba encorvado sobre la mesa de café, con los codos en las rodillas, las manos tan apretadas que sus nudillos estaban blancos. Sus ojos no se habían movido de la pantalla desde que el video terminó. Ni una vez, ni siquiera para mirarla. Alejandra se quedó de pie, con los brazos cruzados, el brillo aún reluciendo levemente en su mandíbula. No había hablado. Sabía que cualquier cosa que dijera ahora solo afilaría el cuchillo. Me acerqué a la mesa auxiliar y tomé el segundo celular. Este no estaba sincronizado con la cámara. Contenía algo más personal. Toqué la grabación. El archivo estaba etiquetado solo por fecha y hora. Su voz llenó la sala. Siempre sale los miércoles. Es limpio. No hay cámaras en el pasillo, ya revisé. Emiliano se tensó. He lidiado con mujeres como ella antes. Nunca lo verá venir. Los ojos de Alejandra se clavaron en el suelo. El audio crujió. Luego continuó. La señora no tiene idea. Todavía tiene todo a nombre de Emiliano Seguros. Cuentas. Si algo le pasa, todo pasa a él. La cabeza de Emiliano cayó en sus manos. No estoy diciendo lastimarla. Estoy diciendo, el escenario ya está puesto. Solo necesitamos que parezca un accidente. Pausé la reproducción. Silencio. Alejandra abrió la boca. Tal vez para objetar. Tal vez para torcerlo en algo más, pero levanté una mano antes de que pudiera. Te dejé quedarte en mi casa, dije, con voz pareja. Te dejé entrar a mi cocina. Vi cómo doblabas la ropa de Emiliano. Me permití creer que estaba siendo demasiado paranoica, demasiado cuidadosa. Ella parpadeó rápido, apartando algo más que lágrimas, y aún así, continué. Planeaste, no quería que llegara tan lejos, dijo finalmente. Solo tenía miedo. Estábamos atrasados en todo. Estaba desesperada. Planeaste una salida, respondí, y la construiste sobre mi muerte. Emiliano se levantó lentamente, como si estuviera aprendiendo a usar sus piernas de nuevo. ¿Es cierto?, le preguntó. ¿Realmente dijiste eso, que si algo le pasaba a ella, todo venía a mí? Alejandra dudó. Luego asintió una vez. No pensé que lo escucharía. Emiliano dio un paso atrás. Te traje aquí para empezar de nuevo, dijo. Tomaste eso y lo convertiste en una cuenta regresiva. La respiración de Alejandra tembló.
Estaba tratando de arreglar las cosas. Con dinero de seguro se espetó. Ella no respondió. Lo miré entonces. No como mi hijo, no como alguien a quien proteger, sino como un hombre enfrentando una verdad que no quería saber. No presentaré cargos. Dije quedamente. Pero tú decides qué pasa después. Me miró, realmente me miró, y vi la disculpa en sus ojos, aunque su boca no dijo las palabras. Alejandra intentó una última vez. Emiliano, por favor, no tires todo por la borda. Él se giró hacia ella. Tú ya lo hiciste. Luego tomó las llaves de la barra. Fue al cuarto de huéspedes y regresó con su maleta. No habló. Solo abrió la puerta. A la mañana siguiente, abrí la caja fuerte, no para revisar daños. Alejandra no llegó lo suficientemente lejos para dejar alguno. La abrí porque necesitaba verla de nuevo, para recordarme qué había intentado tomar, que nunca habría entendido. Lo primero era la colcha, desvaída, cosida a mano, hecha por mi abuela en su porche en Chiapas durante un verano en que pensó que sus manos estaban demasiado rígidas para volver a coser. Lo hizo de todos modos, un cuadrado a la vez. Cada pedazo era un retazo de una camisa, un vestido o una cortina de alguien. Olía a cedro y sol viejo. Luego las cartas, docenas, atadas con un cordel. Arturo las escribió cuando nos conocimos, la mayoría nunca enviadas, solo cosas que escribió y guardó para que las encontrara después. Algunas eran sobre la casa, otras sobre sus miedos, pero la mayoría eran sobre cuánto confiaba en mí, cuánto creía en quién era yo incluso cuando yo no lo hacía. Desdoblé una y pasé el pulgar por las palabras. Eres el candado y la llave, Graciela. Mantienes las cosas unidas incluso cuando intentan deshacerse. Debajo de las cartas estaba el pajarito de latón. Emiliano lo hizo en 3er grado. Torcido, feo y perfecto. Lo guardé todos estos años, incluso después de que me suplicó que lo tirara porque pensaba que parecía una papa con alas. Todavía me hacía sonreír. Y finalmente, el sobre, mi testamento, firmado, notariado, reescrito el año en que Arturo falleció, ni un peso para Emiliano. No por crueldad, sino porque había visto lo que heredar dolor le hace a la gente. Quería que construyera su vida sobre algo más que la muerte. Así que dispuse que la casa fuera para un programa local, para mujeres que salen del sistema de acogida. Silencioso, simple, sin placa. Solo un lugar seguro con buena plomería y un jardín descuidado que podrían hacer suyo. Todo lo demás acciones, ahorros. Lo poco que tenía lo até a la misma organización. Lo hice porque sabía lo que se siente ser invisible, y no quería que nada mío fuera usado por alguien que solo me veía como un escalón. Alejandra pensó que estaba irrumpiendo en un tesoro. Lo que encontró fue memoria. Lo que intentó robar nunca fue suyo. Cerré la caja fuerte con suavidad y volví a poner el cuadro en su lugar cuando me giré. Emiliano estaba en la puerta. Lucía cansado, mayor, como si una noche hubiera doblado 10 años en sus hombros. No lo sabía, dijo. Lo sé. Miró más allá de mí, hacia la pared, la caja fuerte, la colcha. ¿De verdad vas a regalarlo todo? Asentí. Tú tienes tu propia vida que construir. No necesitas mi pasado. Se quedó ahí un momento, en silencio. Luego cruzó el cuarto y puso una mano en el cuadro. ¿Puedo ver las cartas? Abrí la caja fuerte de nuevo. Esta vez, no la cerré detrás de mí. Nos sentamos uno frente al otro en el porche trasero, donde la pintura se había descascarado desde hace tiempo y el viento traía el olor a hierba cortada y principios de otoño. Emiliano sostenía una de las cartas de Arturo en la mano, doblada 2 veces, pero aún no la había abierto. Su pulgar presionaba el pliegue como si intentara sentir las palabras sin leerlas. No sé qué hacer con esto, dijo finalmente. Con lo que ella hizo pregunté. Con lo que no vi, me miró, y ahí estaba el cambio. Sus ojos no estaban enojados, ni siquiera tristes. Estaban reorganizados, como si algo se hubiera roto silenciosamente dentro de él, y luego se hubiera sentado en una nueva forma. Seguí pensando que era mi culpa.
continuó, que yo era demasiado, o no suficiente, o que la empujé a la desesperación. No lo interrumpí, pero no fue eso, dijo. Ella sabía exactamente lo que hacía, y lo siguió haciendo. Abrió la carta lentamente, con cuidado, como si pudiera romperse, mientras leía. El viento se levantó. Vi su mandíbula apretarse, luego relajarse. Pensé que la estaba protegiendo, dijo, con los ojos aún en el papel. Pero tú eras la que me protegía. Incluso ahora. No te casaste con una villana, Emiliano. Dije suavemente. Te casaste con alguien que pensó que sobrevivir significaba controlar. Eso no la hace correcta, pero explica la forma de sus decisiones. Levantó la vista. ¿Todavía piensas que soy bueno? No sonreí. No tenía que hacerlo. No elegiste lo que ella hizo. Tú eliges lo que haces ahora. Asintió lentamente. Anoche llamó. Alcé una ceja. Dijo que está con una prima en Guadalajara. Preguntó si alguna vez la perdonaría. Le dije que no lo sé. ¿Y lo sabes? Creo que perdono su necesidad, pero no creo que vuelva a confiar en ella. Dobló la carta de nuevo, con más suavidad esta vez, y la puso en la mesa entre nosotros. Ella tomó algo. Dijo, lo intentó, pero lo que más duele, continuó, es darme cuenta de que tal vez quería tanto creer que estábamos bien, que nunca pregunté si tú lo estabas. Lo miré entonces este hombre que había criado, que alguna vez lloró por un lagarto muerto en el jardín, y ahora estaba sentado intentando desenredar los escombros de las mentiras de alguien más. Estoy bien ahora, dije. No porque ella se fue, sino porque tú te quedaste, asintió de nuevo. Luego miró la carta. Sus dedos se quedaron ahí, pero no la levantó. Cuando se puso de pie, vi la vacilación en su espalda, como si estuviera aprendiendo a pararse más alto, más recto, sin inclinarse por la comodidad de alguien más. Cuando regresó adentro, vi la luz reflejarse en sus ojos a través de la puerta mosquitera, y lo supe. Nunca volverían a verse igual. Pero tal vez eso no era una pérdida. Tal vez era la primera señal real de que finalmente estaba viendo. El cerrajero vino un martes por la mañana. Hombre tranquilo, educado. No hizo preguntas cuando dije que necesitaba cambiar todas las cerraduras exteriores. Solo asintió. Dio una vuelta por la casa y se puso a trabajar. Terminó antes del almuerzo. Le di un cheque y me quedé en la puerta mientras guardaba sus cosas. Cuando se fue, cerré la puerta principal y giré el nuevo cerrojo. El sonido era diferente, más firme. Final. Arriba. El closet estaba abierto. Lo había despejado el día anterior. La caja fuerte había sido retirada, donada a la subasta de la iglesia. De todos los lugares. Un final silencioso para algo que había cargado demasiado peso por demasiado tiempo. En su lugar, puse una bandeja de tierra, rica, húmeda, esperando. Semillas de cempasúchil descansaban en una lata al lado. Arturo una vez me dijo que las cempasúchiles eran las favoritas de su madre no porque fueran hermosas, sino porque eran tercas. Florecen en el calor y la sequía. Vuelven después de ser cortadas. Esparcí las semillas con un cuidado silencioso. No tarareé, no lloré. Solo las planté, las cubrí y dejé que el cuarto estuviera en silencio otra vez. Alejandra se fue sin decir una palabra. Una maleta. Un viaje compartido. No la vi irse. Emiliano se quedó 3 días más. Ayudó a reparar una barandilla suelta de las escaleras. Barrió el porche trasero. No hablamos de ella. No directamente. Ya no. La 4ª mañana. Estaba en la cocina con una bolsa al hombro. Creo que necesito algo de espacio, dijo. Lo sé. Respondí. No nos abrazamos. Esa fue su elección. Pero cuando pasó por la puerta principal, se detuvo. Su mano se quedó en la nueva perilla. Gracias, dijo, por todo, incluso por lo que no vi. Luego se fue. La casa volvió a quedar silenciosa, pero esta vez no estaba vacía. Las cempasúchiles comenzaron a brotar una semana después.
hilos verdes diminutos asomando por la tierra oscura. Me senté en el suelo junto a ellas la mayoría de las noches, con té caliente en la mano, las ventanas abiertas. No reescribí el testamento. No necesitaba hacerlo. Algunas cosas no se deshacen, se replantan, y a veces eso es suficiente.